Bueno, pues para empezar este segundo vídeo vamos a analizar el esquema completo de un sintonizador de MF. Como podéis observar, este esquema no es más que la reunión y ensamblaje de las diferentes etapas que hemos visto en el vídeo anterior. Aquí tenemos lo que es el grupo de MF, los transformadores de frecuencia intermedia, la detección, detector de relación, y el amplificador de radiofrecuencia, que va incorporado dentro del grupo de MF. Aquí, como veréis, el grupo de FM está compuesto de, como vimos anteriormente, de tres grupos. El amplificador de radiofrecuencia, que es este de aquí, que está enmarcado dentro de los trazos estos marrones. Luego tenemos el oscilador, la parte de oscilación, que está marcado entre los trazos violeta, y aquí tenemos el primer transformador de frecuencia intermedia, que bueno, aquí lo contamos como primer transformador, segundo transformador y tercer transformador, pero este, al estar incluido dentro del grupo de FM, no se cuenta como un transformador aparte, o sea, de todo lo que es el sintonizador. Aquí veréis que hay otra cosa que no tiene el sintonizador, que es que no está el circuito del RAG. Pero en cambio sí que se usa en los circuitos de AM, sí que se usan. Recordaremos que el circuito RAG, o regulación automática de ganancia, tiene la misión de reducir la ganancia de las etapas que preceden al detector cuando se reciben señales fuertes, pues para evitar que la excesiva amplificación de tales señales produzca distorsiones de la señal de baja frecuencia que la modula en amplitud. Perdón. En el caso de la MF, la señal de baja frecuencia modula la portadora no en amplitud sino en frecuencia, por lo que no puede resultar distorsionada aunque la señal de radiofrecuencia se amplifique fuertemente. Además, en MF no es de ninguna utilidad la acción de la compensación del desvanecimiento que el circuito RAG puede ejercer, por cuanto la señal de MF no está sujeta a tal desvanecimiento como sabemos. Por la indicada razón, el circuito RAG no viene generalmente usado en los receptores de MF. Observemos los varios elementos variables que permiten el ajuste del sintonizador, para el cual se presentan
prácticamente los mismos problemas de alineación ya vistos y considerados a propósito de los receptores de DMA. O sea que es lo mismo, o sea, tiene la misma regulación que la modulación de amplitud. Es bueno, pero tener presente que muy frecuentemente el grupo de FM, todo ese grupo de FM, viene suministrado por el constructor ya ajustado. Si cambiáis algún grupo de FM y lo podéis conseguir nuevo, en teoría tiene que venir ajustado. Por lo que la operación de ajuste se reduce a la de las etapas de frecuencia intermedia sobre la frecuencia de 10,7 megahercios. Para esta última operación puede ser suficiente usar un oscilador que produzca una señal de 10,7 MHz. No hay caso que sea modulada ni en amplitud ni en frecuencia. Para esta última operación puede ser suficiente un oscilador, ya digo que no hay caso que esté modulado. Aplicando la señal a la entrada de la etapa de frecuencia intermedia, se actúa sobre los núcleos de los transformadores hasta obtener el máximo valor de la tensión continua medida entre masa y el punto A, este punto de aquí. Esto es necesario hacerlo sobre todo los núcleos, excepto del núcleo secundario del transformador, del último transformador, del tercer transformador, en este caso de la frecuencia intermedia. O sea, sobre este núcleo, cuando tomas sobre este núcleo, la medición no se tiene que hacer sobre el punto A. Debe ser regulada de forma que la tensión continua medida entre masa y el punto B, en este punto B, entre masa y el punto B, a la salida del detector, la salida de ese detector, sea igual a cero. Habíamos visto anteriormente pues que la curva de respuesta del detector de MF indica que una tensión de salida nula en correspondencia al exacto valor de 10,7 MHz, que es la frecuencia intermedia que suelen usar estos sintonizadores. Aquí tenemos la salida ya de baja frecuencia, la alta tensión, y ya digo, y aquí ya hablaremos siempre del grupo a partir de ahora hablaremos del grupo de MF y luego ya de las etapas, primera o segunda etapa de frecuencia intermedia y la etapa de frecuencia intermedia para modulación de amplitud de MA. ¿Y qué más? Pues por aquí pocas cosas más ya comentaros. Ya digo, esto es el esquema característico de un sintonizador. Y aquí, bueno, si tuvieseis que hacer este montaje, os funcionaría perfectamente, pero aquí teníais que aplicarle un amplificador de baja frecuencia, un preamplificador y luego un amplificador. Ya digo, esto solamente es el circuito del sintonizador de FM. Pues dicho esto, lo que vamos a ver seguidamente va a ser ya los receptores, sea superheterodinos, de modulación de amplitud y modulación de frecuencia. Vamos a ver primeramente un esquema en bloques para que veáis cómo se diferencian lo que es la amplitud, la modulación de amplitud y lo que es la modulación de frecuencia. En los receptores superheterodinos de modulación de amplitud y modulación de frecuencia se reúnen los circuitos para la recepción en MA y la recepción EMF, tratando de utilizar en lo más posible los mismos tubos para ambos circuitos, de forma que se pueda reducir el número de tubos o válvulas
empleados en contabilidad con las prestaciones del aparato. La solución generalmente adoptada se muestra en este esquema a bloques, en la que se ha representado los bloques de un receptor de AM, que es este de aquí, y uno de FM. Vamos a analizar primero cuando están conectados, cuando está conectado en AM. Como veis, aquí hay las dos antenas, la antena dipolo de la MF que va al grupo de MF y la antena de MA que va a un conmutador. Estos conmutadores, que hay tres, 1, 2 y 3, aquí no se llaman conmutadores, los llamamos desviadores, porque lo que hacen es desviar las señales hacia un sitio a otro. Los conmutadores, emplearemos la palabra conmutadores para describir los conmutadores que son los conmutadores de banda, para no confundir una cosa con otra. Así que hablaremos de los desviadores. Bueno, pues cuando estamos en AM, la señal recibida de la antena pasa a través de ese desviador y va al conversor de AM. Del conversor de AM pasa a la etapa de frecuencia intermedia para modulación de amplitud, pasa a los dos detectores, tanto de FM como de AM. Pero como aquí tenemos otro desviador y lo tenemos en AM, o sea, la señal aquí ya no nos pasa, y nos pasa ya al preamplificador de baja frecuencia, que a su vez lo reenvía a la amplificación final de baja frecuencia para que lo reproduzca el altavoz. Y el oscilador local de MA, pues está alimentado a través del alimentador anódico, a través de ese desviador, y para que nos funcione la etapa osciladora. Y aquí, como veis, el grupo de MF no funcionaría porque pues no tiene alimentación anódica, está interrumpida, y el desviador pues no tiene conectado el grupo. O sea que esto sería el funcionamiento de cuando estamos en modulación de amplitud, en MA. ¿Qué pasa cuando conmutamos los desviadores? Los ponemos en la posición de FM. Pues desconectamos la antena de MA y la señal recibida por la antena dipolo de MF pasa a través al grupo de FM. Este desviador la pasa directamente a la primera etapa de frecuencia intermedia de MF, y luego ya sigue a la segunda etapa de frecuencia intermedia para MF, que son los mismos transformadores que para MA, como hemos visto antes. Luego pasa a los detectores, pero al detector de MA, como está abierto, la señal ya no pasa, y a través del detector de FM, el detector de relación, ya pasa al preamplificador de baja frecuencia y luego al amplificador final de baja frecuencia. Y en cuanto a la alimentación anódica, pues ahora sí que está alimentado el grupo de FM, y en cambio el oscilador local de MA, de modulación de amplitud, no tiene tensión anódica, por lo que no funciona. Como veis, hay partes comunes, todo lo que es la parte esta de amplificador y amplificación final de baja frecuencia es lo mismo, el alimentador anódico también es el mismo, las etapas, los dos transformadores de frecuencia, los dos últimos transformadores de frecuencia intermedia son comunes, y aquí pues lo que nos varía es que el convertidor de MA y el grupo de MF. Pensad que el grupo de MF tiene incorporado la primera etapa de frecuencia intermedia, el primer transformador de frecuencia intermedia lo tiene incorporado en el grupo.
Bueno, esto es así un poco, a grosso modo, pues eh, los, el esquema en bloques de un receptor cuando funciona en MA o cuando funciona en MF. O sea que, como veis, es sencillito y no tiene problema. Ahora lo que vamos a ver antes de seguir adelante con los esquemas de los aparatos, voy a enseñar los desviadores. Esto es importante tenerlo también claro, el tema de los desviadores, porque, ya digo, se pueden confundir con los conmutadores de banda, que no tiene nada que ver, porque estos aparatos, claro, aparte de AM y FM, la AM puede llevar onda media, varias ondas cortas, onda larga, onda pesquera, en fin, puede llevar varias bandas. Y tiene un conmutador exclusivo para las bandas de modulación de amplitud, cosa que no tiene para la modulación de frecuencia. Vamos ahora a hablar un poco sobre las antenas para la MF, que difieren bastante de las que usamos para MA. Mientras que para la recepción de la modulación de amplitud normalmente suele bastar como antena cualquier conductor, o sea, un hilo de varios metros de longitud conectado a la toma de antena del receptor. Pero en cambio, para la recepción de la MF puede ser conveniente emplear una antena adaptada para la frecuencia a captar, especialmente si el receptor no se halla en las proximidades de la estación transmisora. A este respecto, conviene tener en cuenta que en la MF no es posible recibir estaciones muy distantes como suele suceder en MA. Pues efectivamente, las transmisiones de MF tienen un alcance óptico, o sea que sus emisiones en teoría pueden ser recibidas prácticamente solo en los puntos desde lo que es visible directamente a la antena transmisoras. Esto hoy en día se ha suplido pues a base de repetidores a mucha altura, en fin, y las antenas receptores con amplificadores también y preamplificadores. Pero bueno, en teoría la recepción FM, las antenas se tienen que ver visualmente, pero bueno, esto ya digo es teoría pura y dura. Esto es debido al hecho de que la elevada frecuencia usada para estas transmisiones solo alcanza a los receptores la onda directa, por cuanto la onda superficie viene absorbida por el terreno, mientras la ionosférica no queda reflejada hacia tierra. Cuanto se ha dicho precedentemente respecto a la inutilidad del circuito de rack para compensar el desvanecimiento, es debido precisamente al hecho de que la onda ionosférica, a la que se deben tales desvanecimientos, pues no se recibe en MF. Teniendo solamente la posibilidad de recibir la onda directa, provenientemente por ello de una dirección, viene de una dirección determinada, como es lógico, conviene usar una antena directiva si se está muy lejos, vuelta hacia la antena transmisora, de modo que excluya de la recepción otras eventuales transmisiones provenientes de direcciones distintas que podrían producir interferencias. Se usan por ello antenas Yagi, si queréis recibir antenas lejanas de FM, que, como se ve aquí en este dibujo, está constituido por un dipolo, que es esto, y con un elemento reflector y un elemento director. O sea que la señal de la antena sería esta. Si fuese una antena transmisora, transmitiría hacia aquí, y en recepción, claro, transmite de aquí hacia el dipolo. Esto lo sabemos muy bien los radioaficionados, los que somos radioaficionados, que estamos siempre luchando con las antenas,
eh, tanto en HF como en FM, pues nosotros las antenas que tenemos, que son, ya digo, tanto en transmisión como en recepción, tienen que estar muy bien ajustadas, porque si nos tenemos ondas estacionarias que nos podían... La onda estacionaria es una onda que la antena no puede transmitir y la devuelve al transmisor, y lo puede dañar. Pero bueno, en recepción, si solamente recepción, esto ya no es tan crítico. Pero bueno, también me interesa tenerla ajustada. La bajada es eso, con un cable sin adaptar las impedancias. Nosotros los radioaficionados, como tenemos la impedancia de las entradas son 50 ohmios y las bajadas son de 300, pues tenemos que adaptar las impedancias. En este caso se puede bajar perfectamente con un cable de estos bifilares planos de 300 ohmios. Estos cables van conectados pues al transformador de entrada, a la bobina de entrada, que tiene una conexión a mano. Los dipolos estos tienen que estar pues cortados a una frecuencia determinada para que resuenen. Puede ser un cuarto de onda, media onda, onda completa, pero bueno, estas antenas con las frecuencias de FM son cortos. Ahora ya cuando hablamos, por ejemplo, nosotros los radioaficionados de 40 metros, la banda de 40 metros de HF, pues un dipolo se nos va a 11-12 metros de longitud, o sea que son bestiales. Y ya no hablo de 80 metros para arriba, eso sería casi impensable. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. De la antena usada en recepción se puede también derivar una corriente que por medio de la línea de bajada viene aplicada a la entrada del receptor, que con la oportuna elección del diámetro de los tubos que sostienen el dipolo, como hemos dicho antes, y su recíproca distancia, se puede obtener que la antena presente una impedancia, como hemos dicho, de 300 ohmios. De forma que se puede usar para la línea de bajada un cable bifilar, teniendo también que tenga una impedancia de 300 ohmios. Estos cables, que nosotros aún los radioaficionados los utilizamos, que los llamamos en escalerilla también, porque antes se hacían con dos cables separados por unos aisladores de un material aislante y se parecía una escalerilla de estas. Pero bueno, la bajada son una impedancia de 300 ohmios, que no requiere ningún adaptamiento de impedancia. Los dos conductores que constituyen el cable plano bifilar pueden por ello ser conectados sin más al dipolo, como se ve en la figura. O sea que aquí no hay ni que poner ni balums ni nada de nada. El otro extremo de la línea, los dos conductores del cable plano, vienen conectados a los extremos del primario del transformador de entrada del grupo de MF, como se ve aquí en este pequeño esquema. Recordaremos que el transformador funciona como adaptador de impedancia, como ya dijimos anteriormente. Con tal motivo, el primario está provisto de una toma central conectada a masa, esta de aquí, y por eso se dice que el receptor tiene una entrada equilibrada o simétrica. Se deduce que la misma simetría se encuentra también en el dipolo, ya que su punto central se puede considerar puesto a tierra a través del soporte, del sostén. O sea, aquí nosotros le llamamos, esto es el boom, los radioaficionados le llamamos el boom, el poste transversal.
Conectado más a la toma central del primario del transformador de entrada se pueden eliminar eventuales disturbios captados por el cable de bajada de la antena. Mientras la corriente derivada de la antena recorre el circuito de entrada en el sentido indicado por las flechas, induce una tensión en el secundario y en las corrientes inducidas por los disturbios en la línea de bajada recorren el circuito indicado por las flechas de aquí. O sea que no tendríamos ningún problema por eliminar estas pequeñas interferencias. Bueno, pues como se ve, el sistema de antena para la recepción EMF es un poco complejo en cuanto se requiere la instalación de una antena externa. Ya digo, es siempre diciendo que queréis recibir estaciones ya lejanas, porque si tenéis estaciones locales esto no hay caso. Normalmente se puede usar una antena con un simple conductor, que suele ser una antena, suelen ponerse ahora los receptores modernos. En los antiguos no llevaban una antena de estas telescópicas, pequeñita. Y antes lo que se hacía era se ponía dentro la caja o dentro el mueble del receptor, se ponía un trozo de cable plano en el interior del mueble receptor, o sea, dando un poco la vuelta, y ese pues ya nos hacía la antena. Ya digo, normalmente hoy en día las estaciones de FM tienen, en cada zona tienen sus repetidores y en fin, es otra historia, pero no sé, me imagino que en los años 60 no debía haber tantos repetidores y tenían que hacer inventos si querían recibir en FM con antenas directivas y altura y en fin. Y ahora os voy a dejar unas fotos de mis antenas que tengo yo aquí arriba, de estas directivas, para que veáis un poco cómo son el tema. Y precisamente unas de FM. Pero bueno, yo aquí ya las que vais a ver, o sea, es para ya transmisión y recepción a largas distancias. Bueno, pues como curiosidad, aquí tenéis mis antenas. Como podéis ver, la de arriba del todo, la superior, es la de FM, la banda de 2 metros, 144. La intermedia es de 6 metros. Y la de abajo del todo es la de HF, para las bandas de 10 a 40 metros. O sea que, como veis, pero no os asustéis, esto vosotros con una varilla de 1 metro lo tendríais solucionado. Y esta de aquí arriba, lo que está arriba del mástil, es también una antena de FM vertical. Pero yo os digo, que no os asustéis. Pues como os decía, no os asustéis, que vosotros con una varillita de estas lo podéis tener más que solucionado. Vale, pues vamos a seguir ahora con el esquema teórico del receptor. Bueno, pues este es el esquema completo de un receptor de MA-MF. Respecto a este esquema, no hay mucho que decir, puesto que, como es evidente, como podéis ver, es el resultado de la unión de los distintos esquemas de cada una de las etapas que hemos examinado anteriormente. Lo que sí que se ha añadido es, como es normal, es la etapa final de potencia, esta de aquí, remarcado dentro del rectángulo verde. La etapa alimentadora, que es esta de aquí, clásico alimentador anódico. Y el indicador óptico de sintonía, del cual ya también hemos hablado en tutoriales anteriores. O sea que bueno, el circuito, como veis, tampoco no
no, no lleva mucha cosa. Observamos solamente que ahora la rejilla del indicador óptico de sintonía, además de la señal tomada a través de una resistencia del detector de MA, viene también accionada a través de otra resistencia por la señal presente en el detector de FM, para poder controlar también la sintonía del receptor tanto cuando está en MA como está en FM. Pero bueno, como os digo, veis que es un circuito que tiene poca historia. Observamos también finalmente que está también indicada la toma de fono, perdón. O sea que esto lo que hace es pues desconectar todo lo que es la parte de la parte de radio, dijésemos, y conecta pues solamente el amplificador de baja frecuencia a una toma, pues no sé, de tocadiscos, como había antes, en fin, una reproducción de cinta, en fin, alguna señal exterior. O sea, aquí lo único que hace es que tenemos aquí pues un amplificador de baja frecuencia que nos amplifica una señal exterior. Estas presas de fono tanto las llevan los receptores de MA-FM como los solamente de MA. O sea que a los de MA también lo llevan. Esto lo conmuta pues el desviador o el conmutador, mejor dicho, esto ya es conmutador S5, que esto ya va sobre el conmutador de bandas. De todas formas, luego veremos otro esquema y luego ya pasaremos a ver lo que son, o sea, estos aparatos de radio. Sí que en el tema de conmutación sí que difería bastante de los que son solamente AM o MA. Que esto ya digo, lo veremos porque, como he dicho antes, una cosa son los desviadores, que son estos círculos rosa, y lo otro son los conmutadores, que son estos círculos amarillos, que es otra historia. Cuando el receptor funciona en fono, se quita la tensión anódica del grupo del grupo de MF y del oscilador local y del convertidor MA. O sea, cuando se pone en fono, se quita la alimentación del grupo de MF, del grupo de MA, y solamente queda pues el amplificador. Notamos que cuando se quita la tensión anódica de algunas etapas del receptor, por ejemplo del grupo de MF, durante la recepción de MA se dejan encendidos los filamentos de los tubos no utilizados. O sea, los tubos siempre están encendidos, de forma que cuando viene de nuevo la aplicada tensión anódica, porque cuando cambiamos de sistema de recepción o de fono, pues los tubos no tengan que calentarse y tener que esperar un rato para poder oír la recepción. O sea que los filamentos de los tubos de todas las etapas siempre están encendidas para que tengan el cátodo pues a su debida temperatura. Como hemos visto, pues para hacer funcionar el receptor en MF sobre una de las varias gamas de MA o de fono corresponde actuar contemporáneamente sobre los diversos desviadores que dispone los circuitos al particular. La solución generalmente usada para el mando conjunto de los desviadores consiste
en el empleo de un teclado botonera, que a cada tecla del cual corresponde un particular tipo de funcionamiento. Por ejemplo, presionando sobre la tecla que predispone un receptor para el funcionamiento NMEA, sobre la gama de onda media, los desviadores se llevan a la posición que solo funciona este circuito. Y lo que sí tenemos, que el receptor de MA-MF debe estar provisto de las dos antenas, una para la modulación de amplitud y otra para la modulación de frecuencia, por lo que estarán siempre conectadas las dos antenas. Y bueno, y como veis, pues aquí nada, este es el grupo de MF, el indicador óptico de sintonía, el amplificador de baja frecuencia, la alimentación anódica, la etapa detectora de AM y FM y preamplificadora de baja frecuencia, el segundo transformador de frecuencia intermedia tanto de AM como de FM, el primer transformador también, que es igual que el segundo, que también es de MA y de MF. Aquí tenemos la sección de conversora de AM con las dos bobinas de onda corta, onda media, perdón, y onda corta. El circuito de entrada para MA también de onda media y onda corta. Si llevase más ondas, pues habría más bobinas aquí abajo y el conmutador sería de más posiciones. Y como he dicho, estos círculos pues son los desviadores que hemos visto antes en lecciones anteriores. Pues nada, ahora vamos a pasar a describir muy generalmente, porque este esquema es un esquema que yo me he hecho. Como veréis, no tiene ningún valor puesto, ¿no? Porque claro, esto es un esquema un poco general de todos los receptores, pero dependiendo del tipo de lámpara que lleven, pues llevan unos valores de resistencia o llevan otros, pero bueno, en fin. Ya lo veremos ahora cuando veamos un receptor que tengo yo aquí funcionando, el esquema de un receptor que tengo yo funcionando y que va a las mil maravillas. Vale, pues vamos a mirar un poco este esquema. Pues este es el esquema del receptor de un aparato que tengo yo aquí. Es de la marca Iberia Radio, española, y el modelo LN1922. Esto es un radio tocadiscos. Luego os voy a dejar el enlace del tutorial de cuando hice este aparato, de cuando lo restauré. Pero como veréis, difiere poco del esquema que hemos visto anteriormente, amén de que este lleva ya pues todos los valores de sus componentes. Aquí tenemos el grupo de MF, como podéis detectar, el primer transformador de frecuencia intermedia, el segundo transformador de frecuencia intermedia, la etapa amplificadora de baja frecuencia. Bueno, este es el detector y preamplificador de baja frecuencia y el amplificador de baja frecuencia. La alimentación anódica, las lámparas aquí van todas en paralelo. Estas son las lamparitas del dial. Este es el indicador de sintonía, la EM85. Y aquí veis que dentro del grupo de FM pues está el transformador de frecuencia intermedia, que viene luego amplificada por esta lámpara, que hace la misma función que la detectora de AM. Y este grupo de aquí es el grupo que hablamos antes de los desviadores y conmutadores de banda. Como veis, es más complejo que solamente el de AM, que es suele ser un conmutador circular. Estos suelen ser siempre de teclado,
porque aparte de conmutar las bandas, tienen que desviar las señales, ¿no? Y entonces pues es un pelín más complicado. Aparte que solían llevar, como podéis ver, las bobinas de las diferentes gamas sobre el teclado. Luego ahora lo vamos a ver. O sea que estas bobinitas que hay aquí son las bobinas, en este caso, pues de onda media, onda corta, onda larga, onda pesquera y FM. O sea que y los correspondientes, pues tanto las de entrada como las osciladoras. Y luego también hay uno que es el fono, como es lógico, que conecta lo que es el tocadiscos. Y bueno, pues las lámparas son, como veis, bastante normales, ¿eh? La L84, la EBC80, en fin, lámparas bastante normales y corrientes. Como veis, casi todos los grupos de MF siempre llevan la ECC85, que es el doble triodo. Pues este es el esquema así en general. Ahora os voy a dejar un enlace para que veáis el tutorial, si os interesa verlo, de este receptor. Vamos a hablar ahora un poco de los desviadores que hemos dicho antes. Los desviadores en estos tipos de receptores pues suelen ser de ese tipo, de botonera. Esa es una botonera que lleva pues una tecla para cada onda. Esta en este caso, que es del último esquema que hemos visto, pues lleva fono, onda media con antena interior, onda media con antena exterior, una onda corta, segunda onda corta, pesquera, no, perdón, larga, onda larga, FM y fono. Y este es un grupo también de desviadores y conmutadores que visto por la parte de arriba. Dependiendo del modelo, pues llevan más o menos botones. ¿Y qué hacen? Pues que también aprovechan para poner encima estos desviadores, pues las bobinas de antena, las de la osciladora, la de entrada de antena, en fin. Aquí aprovechan para poner todas las bobinas y los trimmers de ajuste de estas bobinas. Hay algunas que llevan ferrita, como veis. Aquí se aprecia mejor el detalle. Y estos son los conmutadores y desviadores que se utilizan en ese tipo de radio, porque como hemos visto antes, utilizan bastantes desviadores y luego los conmutadores de bandas. Ya digo, estos aparatos ya como llevaban bastantes bandas y pues aparte del modo MF, pues necesitaban, como hemos visto, bastantes desviadores. Ahora los vamos a ver sobre un aparato, un receptor que tengo viejo por aquí, y los podremos ver como in situ cómo están montados. Aquí tenemos un receptor que tenía por aquí, un chasis que tenía yo guardado. Como veis, este lleva teclados de FM, como es lógico, FM AM, y lleva pues, como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas. Esta hace de interruptor, en este caso. Esta es de onda media, onda larga, primera onda corta, segunda onda corta, frecuencia modulada o MF y fono. Y como veis, pues si lo podemos levantar un momentito,
Esto sería pues la puesta en marcha, y aquí va conmutando pues las diferentes ondas y bandas. Y aquí abajo, bueno, aquí lleva el teclado, llevan los muelles, unos resortes, y por arriba, si lo podemos ver por aquí, lo apreciaremos. Estos son los desviadores y conmutadores, estos de aquí. O sea que me imagino que podréis ver bien el detalle de la luz, de malas pasadas. Y como veis también ya van las bobinas, ya van encima y sus trimmers. Este debe ser un aparato a lámparas, pero aunque sea lámparas, pues ya lleva unos adelantos que eran más modernos. Era el circuito impreso, este que se utilizaba antes, que era un circuito impreso pues con pistas estañadas. Por aquí abajo lo veremos, ¿veis? Las pistas están todas estañadas. Luego no llevaba lámpara rectificadora. El rectificador era, si lo podremos apreciar por aquí, era este de aquí. Este es un rectificador. Ya digo, este era un aparato un poco más moderno. Luego también había otra curiosidad, que es que los transformadores de frecuencia intermedia son de plástico, como veis. Podemos volver por aquí. Estos son los reguladores. Bueno, y las lámparas iban aún blindadas, como veis. Las lámparas llevaban los cartuchitos estos de metal para blindar la lámpara. Luego había otra curiosidad, que es la etapa del, ya lo diré, del transformador de frecuencia intermedia. Que iban con una tapita encima. Si lo veo mejor por aquí. Estaban aquí descubiertos y llevaban pues una tapita encima, para cuando estuviesen regulados cubrirlos y tuviese el mejor aislamiento posible, tanto uno como otro. Esto es un aparato que estoy revisando y vamos a ver si lo ponemos en marcha también. Aquí tenéis el detalle, y aquí lo tenemos por aquí, veréis el detalle del grupo de FM, que es este de aquí. Este aparato lleva un control, este es el control de la AM, y este lleva independiente el de FM. FM es diferente. Y esta es la unidad o el grupo de MF. Estamos de antena. Luego esos aparatos también tenían una particularidad, que los transformadores de radiofrecuencia van sobre ferrita. ¿Qué más? Bueno, este es la lámpara de sintonía, del nivel de sintonía. Y bueno, y esto es todo en cuanto a los conmutadores y desviadores. Lo que debo enseñar porque, en fin, hay que tenerlo en cuenta. Luego, y aparatos más modernos, también llevaban estos grupos de desviadores y de conmutadores. Pues en este caso pues son 4 solamente: fono, onda media, onda corta y FM. O
sea que había 4, sus correspondientes bobinas, y había todo montado sobre bobina. Fijaos la diferencia de los transformadores, si son diferentes, cómo cambia la cosa. Los trimmers de regulación, y bueno, esto era otro tipo de desviadores y conmutadores que había en los aparatos más. Normalmente este tipo ya iba montado en aparatos que ya era todo a base de transistores de germanio, la época esta. Pero bueno, os lo enseño para que si encontráis alguno, pues que son de ese tipo. Bueno, y dicho esto, vamos ahora ya a pasar a mirar cómo se conecta el oscilador modulado para hacer las pruebas de detección de averías y de regulación de los grupos de FM. Bueno, pues para realizar los controles de las diferentes etapas de frecuencia intermedia, lo primero que tenemos que hacer es preparar el oscilador modulado para estas mediciones. Lo primero que haremos será encender el oscilador modulado para que vaya cogiendo temperatura la lámpara y se estabilice. El botón de sintonía lo vamos a poner a, que incluso ya viene marcado aquí por defecto, a 10,7 MHz. Vamos a ponerlo a 10,7 MHz. El botón del atonador totalmente a la derecha, a tope de señal. Y el interruptor de modulación se dejará en la posición, como siempre, de interior. O sea que el interruptor no se toca prácticamente para nada. Se conecta una de las dos bananas de estas del cable, el positivo y el negativo, como siempre. El negativo al negro conectado siempre al chasis, y el otro, el positivo, pues a los puntos de control que luego describiremos. Y el volumen al máximo, esto sí, como todo, como en AM, el volumen siempre al máximo. Y vamos a comprobar pues los puntos que veremos sobre el esquema. Para el control de la etapa, esto es en cuanto al control del discriminador o del detector. Y para el control de las etapas conversoras de frecuencia intermedia, pues pondremos, todo es lo mismo. Pondremos el conmutador aquí en FM, esto sí, y luego pondremos cualquier frecuencia comprendida entre los 88 y los ya lo diré, y los 108 MHz. Se me había olvidado antes. Para hacer las comprobaciones del discriminador, el conmutador tiene que estar en onda corta. En onda corta, pues que es cuando nos va a coger la gama de los 107. Los 107 MHz es la onda corta, larga, media, corta y FM. Y aquí pues pondremos pues en cualquier frecuencia, por aquí en medio, 189, 98, es igual, no importa. Lo ponemos aquí, lo ponemos el conmutador en FM, ya no en onda corta como antes, y ya podemos hacer las comprobaciones de lo que son las etapas de la frecuencia intermedia.
Y luego para el control del grupo de FM, pues esto ya, ya veremos cómo se hace, porque es otra historia. Antes de pasar a describir cómo haremos el control de la etapa de la banda de MF, lo primero que tenemos que hacer será hacer este pequeño montaje que veis aquí. Esto no es más que un adaptador de impedancia. El porqué de esto, pues muy fácil. Normalmente los receptores para MF llevan la toma de antena simétrica para 300 ohmios, por lo que la conexión con la antena se hace siempre con cable bifilar plano de 300 ohmios. En cambio, los osciladores poseen normalmente una salida asimétrica, generalmente con una impedancia de 50 o 75 ohmios. Por consiguiente, no es aconsejable pues conectar los terminales del generador directamente al cable de antena del receptor, ya que se produciría un desfasamiento o un desadaptamiento de impedancia. Entre el cable del oscilador y el de la antena del receptor habrá que intercalar pues este adaptador, que como veis es muy fácil de montar. Total son tres resistencias. Esta es la salida del oscilador a 50 ohmios o 75, y el cable plano de 300 ohmios. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una plaquita, soldamos las tres resistencias y le ponemos unos terminales. Esta plaquita la metemos en una cajita metálica o en un tubo, en mi caso he puesto un tubo, como veremos, y ya tenemos el adaptador de impedancia de hecho. Y este es el adaptador pues terminado. Es un tubo de aluminio con dos tacos de goma, y aquí pues la entrada de 50 ohmios que viene del oscilador y la salida a 300 ohmios. O sea que esto lo hemos metido aquí dentro, es una plaquita muy pequeñita, se pone aquí dentro. Lo podéis montar sobre una cajita de estas que venden ya de aluminio también, rectangular. O sea, esto ya, bueno, cada uno pues. Y las clavijas yo he puesto pinzas porque me van muy bien, pero aquí se pueden poner otros artilugios, o sea, los que vengan mejor. Pero este aparato, como veremos más adelante, se tiene que utilizar en una secuencia para ajustar unos, pues más que nada el grupo de MF. Ahora ya pasaremos a ver dónde vamos a conectar los puntos para ya lo diré, para los controles tanto del discriminador o detector como el control de las etapas conversoras y frecuencia intermedia de la MF. Después de haber preparado convenientemente el oscilador modulado, vamos a proceder a comprobar, pues hacer los controles de lo que es la etapa de MF. Perdón. Los puntos verdes estos son comunes a la MF y a la MA. O sea, aquí ya habremos hecho antes, anteriormente, pues un control en baja frecuencia. Estos puntos verdes son controles en baja frecuencia, y si todo esto en baja frecuencia nos va bien, pues ya descartamos toda esa etapa. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos el cable de malla del oscilador aquí a masa, y el cable del oscilador, el positivo, lo conectamos a los siguientes puntos.
En primer lugar, ponemos en contacto el punto F. Y al poner aquí en contacto el punto F, que es el discriminador o detector, pues se nos tiene que irse un pitido por el altavoz. Si esto no ocurriese, pues sabemos que tenemos toda esa etapa de aquí con sus componentes, pues que no funciona. Si esto nos funcionase bien, pues nos iríamos al punto anterior. Siempre, esto es igual que la M, es igual que todos lo que hemos visto en modulación de amplitud, o sea, del altavoz hacia la antena, hacia atrás, hacia la entrada de la señal. Bueno, como decíamos, si este funciona, nos vamos al siguiente ahí, que es la reja control. La reja control, le ponemos la señal y si nos amplifica, pues sabemos que también esta etapa va bien. Que no nos amplifica, no oímos la señal, pues tendremos o la lámpara fastidiada o el transformador de frecuencia intermedia. Ahora sería cuestión pues de comprobarlo. Que esta etapa de comprobación nos funciona, nos vamos para atrás aquí al punto L y lo mismo de lo mismo. Si nos funciona, decimos para atrás. Si no nos funciona, pues aquí no hay otra que tendremos el transformador de frecuencia intermedia cascado, o que no haya alimentación, también podría ser. Que esto nos funciona, siguiente paso para atrás, a la reja de control de la entrada de la señal de MF. Y otra vez, pues lo mismo de lo mismo. Si no hay amplificación, pues puede ser la lámpara. Y si hay, pues tenemos todo este circuito comprobado. ¿Qué nos queda ahora? Pues mirar la etapa conversora de FM y el amplificador de radiofrecuencia. ¿Qué pasa? Pues que aquí ya no podemos utilizarlo con la conexión del oscilador que teníamos, como os he dicho, una pata masa y la otra a los diferentes puntos. Ahora ya tenemos que intercalar el oscilador, el adaptador de impedancia, que conectaremos a los puntos, o sea, entre el O y el P conectaremos la salida de los 300 ohmios a la entrada del adaptador, y la salida del adaptador ya lo conectaríamos al oscilador. Y entonces pues pondríamos el oscilador a cualquier valor de la gama de MF, por ejemplo, no sé, a 95 MHz. La señal nos tendría que salir. Si la señal no sale por aquí, pues sabemos que algo nos falla aquí. O el grupo de las bobinas de la entrada de antena, bueno, porque esto es la antena, cuidado, esto es la antena o las tomas de antena de FM del grupo de MF. Pero, o sea, si podemos ir a primera de todo al conversor, y si no nos funcionase el conversor, pues podría ser la lámpara o algún componente del grupo de FM. Que nos funciona, pues otra vez para atrás, ya entraríamos a la bobina de entrada, al grupo de radiofrecuencia, al amplificador de radiofrecuencia, y ya estaría, y a la antena. O sea que conectando aquí los puntos de la antena y aquí nos tiene que salir el pitido por aquí y a todo el circuito.
De todas formas, ya digo, antes cuando había un problema en este grupo de MF, se cogía, se cambiaba y Santas Pascuas. Salía mucho más barato que no perder el tiempo con la reparación que, como hemos dicho antes, es un poco dificultosa por lo compacto que está todo. Suelen tener un problema estos, que con los años, una de las averías características que yo me he encontrado es que las patillas de la lámpara hacen mal contacto. Y cambiar el zócalo de la lámpara a veces es más complicado de lo que parece, ya digo, por lo compacto que está. Pero bueno, no hay problema. Con paciencia se puede arreglar perfectamente. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto al control de las diferentes etapas para ver si funcionan. No lo vamos a realizar ahora manualmente porque eso lo hemos hecho 20.000 veces, sabéis todos cómo va el tema, o sea que no hay ningún problema, es ir conectando aquí todo lo verde, sobre todo tener en cuenta que es baja frecuencia, a partir de aquí para atrás ya es radiofrecuencia, y es lo único que se hace, y el proceso es prácticamente que la M, o sea que con la única diferencia que al llegar al grupo de FM hay que meter el adaptador de impedancia por medio. Pues nada, ahora lo que haremos seguidamente será ver cómo se hace el ajuste de estas diferentes etapas. Después de haber visto cómo se hace el control de las diferentes etapas de MF y vista la duración del vídeo, no me queda otro remedio que hacer un tercer vídeo, ya que nos queda por ver todo el tema de los ajustes de las diferentes etapas, la emisión y la recepción en FM y la MF en estereofonía. Yo tenía previsto hacer solamente 2 vídeos, pero no nos queda remedio que hacer un tercer vídeo. Así que paciencia y hasta el próximo vídeo.